Imaginen lo siguiente. Llevas tiempo ahorrando para poder cumplir una meta personal. Esa meta personal es hacerte de un vehículo de lujo. Cualquier marca de lujo que tú consideres es para ti. Total, que con dinero en mano llegas a la agencia y te encuentras con dos asesores. Los dos están disponibles y son los que vas a ver en pantalla. ¿Con quién te acercarías de primera instancia? Por favor, si te acercarías con la persona número 1, levanta tu mano. Ok, gracias. Si te acercarías con la persona número 2, levanta tu mano. Ok, menos. Entiendo. Mira, si tú elegiste la persona número 1, seguramente es porque ves en esa persona cierta formalidad, probablemente las canas hacen que tú percibas experiencia. Y si tú elegiste la segunda opción, a lo mejor dices, se me hace que él sabe de tendencias y tiene opciones frescas para mí. Independientemente de cuál haya sido tu elección, déjame te digo que estas fotos no fueron descargadas al azar de internet. Tienen cierto perfil en particular. Tienen nombre y apellido. El primero de ellos se llama Mark Dreyer, la persona número 1. Y básicamente él actualmente está enfrentando una condena de más de 20 años de prisión por crímenes financieros. Y la persona número 2 es cofundador de una red social poquito famosa que se llama Pinterest. Entonces, probablemente hayas escuchado hablar acerca de eso. Ahora, sé que no tienes esta información antes de este proceso, pero no te apures. Aquí lo interesante es hacer un ejercicio muy simple de que tú y yo actuamos y nos comportamos de acuerdo a lo que pensamos o percibimos de lo que es. Y en esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en un aspecto que tiene que ver con la generación, en cómo nosotros percibimos, por ejemplo, distinto a las generaciones mayores como los boomers o como la generación X, a las generaciones más jóvenes como los millennials y la generación centennial o la generación Z. Entonces, al final del día, ¿por qué elegí este tema? Miren, por más de 12 años he tenido la oportunidad de poder trabajar con diversas organizaciones para poder ayudarlos a alcanzar sus objetivos trabajando con su talento. Y una de las cosas más recurrentes durante este tiempo ha sido precisamente el tema generacional. Por ahí del 2014 me acuerdo mucho una conversación que tuve con un dueño de negocio y me decía lo siguiente: no, hombre, estos millennials, oyes, los contratas a los 6 meses, quieren que ser gerentes y que les pagues más que lo que uno gana cuando pues uno trabajó años por esto. Y luego, además, se creen merecedores de absolutamente todo. No, o sea, no quieren trabajar. Eran comentarios de ese estilo lo que me tocaba escuchar en ese momento y me causaba un tanto de gracia porque como parte de la generación millennial, pues me sentí aludido. Dije, bueno, pues no sé si se me refiere a mí o me conoce o qué. Y ese mismo tema fue con muchísimos otros líderes y otras organizaciones de diferentes tamaños. Y ahora usualmente la conversación sigue siendo igual, pero ya no sobre la generación millennial, ahora sobre la generación Z. Y comentarios como, por ejemplo, el de, no, hombre, pues no quieren hacer llamadas. Si tienen que hablar con un cliente, prefieren mandar mensajito. Si les marcan, no contestan. Quieren trabajar desde casa. No quieren checar reloj. No, la cultura de trabajo es muy distinta, son de cristal. Ese tipo de comentarios se escuchan. Ahora, no hay que desacreditar estos comentarios del todo, porque ciertamente, seguramente han tenido algunos ejemplos o han validado su experiencia a través de diferentes casos. Sin embargo, es importante entender que esto, como cualquier otra cosa, es una generalidad y pudiera ser un error aplicarlo para todas las personas que nos toca conocer. Aquí lo interesante, lo importante es casi toda la información que hay actualmente sobre generaciones y sobre todo en el ámbito empresarial es lo siguiente: cómo las generaciones más grandes pueden liderar, contratar, retener a las personas más jóvenes. Pero cuando tú eres una persona joven, te encuentras ante muchos prejuicios y muchas etiquetas. Y entonces las oportunidades que te tomen en serio, la verdad, son muy pocas. Yo recuerdo, por ejemplo, que varias veces me preguntaron, oye, ¿va a venir tu jefe contigo? O cosas como decir, oye, te ves muy joven, ¿cuántos años tienes en esto? Unas preguntas que parecen inofensivas, pero que
van probablemente de la mano de algún prejuicio. Entonces, una de las cosas que hay que entender es, eso ya está ahí, es una realidad. Hay ciertas percepciones de las diferentes generaciones. ¿Cómo podemos nosotros abrirnos camino ante esas percepciones? Bueno, de acuerdo con mi propia experiencia y la experiencia que he tenido la oportunidad de colaborar con otras personas, creo que hay 3 puntos fundamentales que además de tu preparación tienes que considerar. La primera de ellas, utiliza tus fortalezas. ¿A qué me refiero con esto? Oye, si tú eres una persona joven, ya naciste con tablet o celular en mano. O sea, la tecnología se te da. Adicional a eso, esto de la autoeducación o el aprender a través de tutoriales y de Wikipedia y otros factores hacen que tú mismo seas hábil para poder generar ciertas skills. Entonces, ¿por qué no aprovecho eso que ya tienes naturalmente? Un ejemplo es el siguiente. He tenido la oportunidad de conocer a Brian Ronquillo, que él actualmente pues tiene una startup que trabaja con inteligencia artificial aplicado al negocio. Y está muy interesante porque cuando digo aplicado al negocio no me refiero para contestar un correo, ¿verdad? Ni para hacer algún escrito así medio interesante, sino para que las personas o los dueños de negocio hagan o tomen decisiones efectivas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque cuando lo conocí, yo pensé, pues seguramente es ingeniero. Y no, realmente no estudió una carrera técnica, pero se dio la oportunidad de estar indagando, investigando y hacerse de habilidades de negocio, de estadística y por supuesto de lenguaje de programación. Y a través de un equipo que ha formado, pues está haciendo un negocio que ha estado en franco crecimiento. Entonces, si tú ya naciste con esa facilidad de tecnología, utilízala desde el punto de vista del valor que pueda haber para las otras personas. Ahora, el segundo punto es desafía el status quo, pero aquí lo interesante es con propósito. ¿A qué me refiero con esto? No es ninguna sorpresa que el ritmo que llevan las personas más jóvenes usualmente tiende a ser más rápido que las personas mayores. No sé si ustedes han experimentado esto, que van caminando y adelante de ustedes está una persona que va caminando un poco más despacio que tú y te desesperas. Bueno, es que traes ese ritmo un poquito más acelerado. Es natural, traes la energía y el entusiasmo. Aquí la recomendación es sobre todo cómo lo estás enfocando y por qué lo estás enfocando de esa manera. Uno de los equipos que me toca trabajar mucho, hay personas que tienen un montón de experiencia, personas de arriba de 70 años, con 30 años de experiencia en el negocio. Y ese equipo en particular ha hecho algo muy diferente a otros que he visto. Han digitalizado absolutamente todo porque uno de sus miembros, David Garza, ha tenido la oportunidad de empujar al equipo muchísimo a que todo se digitalice, se automatice y que las tareas que usualmente son muy manuales se hagan de alguna manera mucho más sencillas. Esto le ha costado un montón de frustración porque él quiere que todos vayamos corriendo a su ritmo. Él va a 200 kilómetros por hora y el resto del equipo a lo mejor va a 80 o a 70. Yo estoy seguro que se frustra mucho, pero ha logrado mucho crecimiento. Siempre está pensando en cómo nosotros podemos hacer las cosas mejores. Entonces, yo creo que es bienvenido precisamente que se utilice energía para empujar, pero con un porqué de por medio. Y finalmente, el tercer punto es, sea un buen escucha. Y por esto me refiero a lo siguiente. Miren, sé que es una cosa bien trillada, honestamente se ha escuchado en muchos lados. La cosa es que si tú tienes un celular en mano, algo que sucede frecuentemente es que nuestro spam de atención, nos hemos habituado a un spam de atención muchísimo más corto. Y por otro lado, las generaciones que tienen mucha experiencia tienden a hablar más. ¿Por qué? Porque lo saben, porque tienen un punto de vista, porque tienen esa perspectiva. Y entonces pasa lo siguiente. Tienes personas que quieren hablar y personas que escuchan muy poco. La sugerencia aquí es, da ese primer paso. Interésate genuinamente por las personas. Haz preguntas. Me pasó, por ejemplo, con una directora de recursos humanos arriba de 60 años. Me acuerdo que siento yo que no me trataba de mucha seriedad hasta que una oportunidad, finalmente tuve la oportunidad de sentarme con ella. Y empecé a hacer preguntas muy sencillas y poco a poco la persona se fue abriendo y fue una reunión que teníamos programada de media hora. Se extendió hasta casi 1 hora y media. Claro, yo ya estaba así como que viendo el reloj a ver
la persona se callaba. Pero debo decirles que me funcionó muchísimo porque a partir de entonces siento que la comunicación se abrió y hubo más respeto de por medio. Entonces, para ir finalizando esto, si tú ves esta charla, si lo hubieras visto para allá del 2015, si lo estás viendo en este momento o si la ves en el 2030, no importa porque los jóvenes siempre tienen pocas oportunidades o ventanas muy pequeñas por diversos factores. Y uno de esos factores tiene que ver con los prejuicios que tenemos. Así que aquí la recomendación es aprovecha estas pequeñas ventanas, hazlos con intención y con resiliencia. Y si lo haces de esa manera, seguramente harás la diferencia.